Retomamos con la lectura de Deuteronomio capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 1 al 21. Ustedes son hijos del Señor su Dios. No se hagan incisiones ni se rapen el cabello sobre la frente en homenaje a un muerto. Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, y Él te eligió para que fueras su propio pueblo, prefiriéndote a todos los demás pueblos de la tierra. No comerán nada que sea abominable. Ustedes podrán comer los siguientes animales: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el venado, la cabra montés, el íbice, el antílope y la gamuza. Podrán comer asimismo cualquier animal que tenga la pezuña partida, es decir, dividida en dos mitades y que sea rumiante. Pero se abstendrán de comer los animales que son solamente rumiantes y los que solamente tienen la pezuña partida por la mitad. No comerán camello, liebre ni damán, porque aunque son rumiantes no tienen la pezuña partida. A estos animales deberán considerarlos impuros. Tampoco comerán cerdo, porque aunque tiene la pezuña partida no es rumiante. También a este deberán considerarlo impuro y no podrán comer su carne ni tocar su cadáver. De entre los animales que viven en el agua les estará permitido comer todos aquellos que tengan aletas y escamas, pero no podrán comer los que no tengan aletas ni escamas. A estos deberán considerarlos impuros. Podrán comer todas las especies de aves puras, pero se abstendrán de comer las siguientes: el águila marina, el milano, las diversas especies de halcón, las diversas especies de cuervo, el avestruz, la golondrina, la gaviota y las diversas especies de gavilán, la lechuza, el búho y el ibis, el pelícano, el buitre, el corvejón, la cigüeña, las diversas especies de garza, la abubilla y el murciélago. También deberán considerar impuros a todos los insectos con alas, pero podrán comer cualquier clase de pájaros puros. No comerán ningún animal muerto. Se lo darás al extranjero que reside en tu ciudad para que él lo coma, o se lo venderás al extranjero que va de paso, porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. No harás cocer un cabrito en la leche de su madre. Bueno, puede que en el versículo 1 concluya la sección anterior, o bien que esté inaugurando una nueva. Sea como sea, representa un claro ejemplo de esto que venimos repitiendo varias veces, de la forma homilética en que están presentadas las leyes en el libro del Deuteronomio. La prohibición de practicarse incisiones o cortarse el pelo, tipo tonsura, como signo de duelo por los muertos, aparece también en el Código de Santidad, en el Levítico, en el capítulo 19, versículo 27. Al parecer, estas prácticas fueron adoptadas por las comunidades proféticas en Canaán. Hay referencia de ello en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 20, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2. Me refiero a las comunidades de profetas de cananeos, ¿sí? Justamente, no a las comunidades a los profetas israelitas, ¿no? Los profetas cananeos solían agruparse en comunidades, entonces evidentemente hay como un rechazo a este tipo, a este tipo de prácticas. Sin embargo, tenemos algún testimonio, por ejemplo, en Jeremías capítulo 16, capítulo 7, capítulo 41, parece que se las consideraba normales. Entonces, bueno, no está claro si esto se cumplía efectivamente o no. Bueno, pero acá lo tenemos. A partir del versículo 3 hasta la primera parte del versículo 21 sigue una serie de normas de lo que se llama en hebreo tolebah, que significa abominación, referidas concretamente a los alimentos ritualmente permitidos o no permitidos, ¿no? Son un paralelo bastante parecido al que está en el Código de Santidad en el capítulo 11 del libro del Levítico. En el texto no aparecen las razones que están detrás de estos, que podemos llamar como tabús alimentarios, pero podemos pensar tal vez, por ejemplo, en una repulsión natural, por ejemplo, respecto de las aves de presa y algunos insectos, o bien en asociaciones mágicas ligadas a algunos animales, por ejemplo, los cuervos, o en el hecho de que ciertos animales fueran sacrificados en ritos paganos, como era el caso, por ejemplo, del camello y del cerdo. Digamos, podríamos intuir por ahí las razones o buscar por ahí las razones, ¿no? Esta parte ritual de la ley
acuérdense, fue rechazada por Cristo, ¿no? En Mateo 15, versículo 10 al 11, dice: Jesús llamó a la multitud y le dijo: escuchen y comprendan, lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Fueron consideradas absolutamente perimidas por Jesús. Y también tenemos otro testimonio interesante en el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios, cuando se refiere Pablo a la carne inmolada a los ídolos. Bueno, también está en la misma línea, ¿no? Repite prácticamente la misma idea que aparece en el Evangelio de Mateo. En el versículo 9 se habla sobre los animales del agua. Bueno, el agua era considerada, obviamente, ¿no?, un elemento bueno, portador de vida, pero en el Antiguo Testamento el mar simboliza también el caos. Y entonces los mamíferos del océano eran considerados como criaturas míticas, provenientes justamente del caos. Por otra parte, también los crustáceos eran asimilados a los reptiles y por lo tanto también eran considerados dentro de este tabú, ¿no? En el versículo 19 se habla sobre los insectos con alas. El libro del Levítico, en el capítulo 11, que decíamos que hay una descripción bastante parecida a esta, en el versículo 21 se hace una excepción con las langostas, por ejemplo, que acá no aparece esa excepción. En el versículo 21, con respecto a los animales ya muertos, la misma legislación aparece en el capítulo 17 del libro del Levítico. La razón es que en este caso, si el animal ya está muerto, la sangre caliente que pertenecería a Dios ya no podía ser derramada del modo ritual como había que hacerlo. Por eso es que entonces ese animal se descarta, ¿no? Por eso es que se dice que incluso puede ser vendido, etcétera, etcétera, pero que no podía ser consumido por ellos. Y la serie termina con la fórmula: porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios, que hace las veces como de motivación teológica de todas estas normas. La segunda parte del versículo 21, como ya habíamos visto antes en Éxodo 23, 19, también en el capítulo 34, versículo 26, esta prescripción pertenece a un ritual, lo del cabrito cocido en su leche, ¿no? Pertenece a un ritual religioso practicado en Canaán y por esa razón era prohibido dentro de Israel. Continuamos con el texto, vamos a leer ahora del versículo 22 al versículo 29. Cada año deberás separar la 10ª parte de todo lo que hayan producido tus sembrados, y en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija para constituirlo morada de su nombre, comerás del diezmo de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, y también los primogénitos de tu ganado mayor y menor. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Si el camino es demasiado largo para que puedas transportar el diezmo, porque el lugar que el Señor elija te queda muy lejos, cuando Él te haya bendecido, los cambiarás por dinero y luego irás a ese lugar llevando contigo el dinero. Así podrás comprar con ese dinero todo lo que desees, ganado mayor o menor, vino o bebida fermentada, en una palabra, cualquier cosa que sea de tu agrado. Entonces comerás en la presencia del Señor tu Dios y te alegrarás junto con tu familia. No olvides al levita que vive en tus ciudades, ya que él no tiene posesión ni herencia contigo. Al cabo de 3 años deberás separar la 10ª parte de todo lo producido ese año y lo depositarás en la puerta de tu ciudad. Entonces vendrá a comer el levita, ya que él no tiene posesión ni herencia contigo, y lo mismo harán el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades, hasta quedar saciados. Así, el Señor te bendecirá en todas tus empresas. Bueno, la práctica de pagar diezmos era evidentemente muy antigua, pero la legislación sacerdotal, tanto el texto que aparece en el libro de los Números, capítulo 18, o en el Levítico, capítulo 27, no es idéntica a la que aparece acá en el Deuteronomio. En cuanto a la práctica, en el libro de Amós, capítulo 4, versículo 4, tenemos atestiguada la costumbre en el reino del norte. Dice concretamente, leo el versículo del libro del profeta Amós: vayan a Betel y pequen, a Gilgal y pequen más todavía, ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Es un texto, el contexto es del reproche, queriendo indicar que no bastaba con cumplir la ley, pero bueno, dentro de ese paquete de cumplimiento de la ley, el profeta nombra el pago del diezmo.
¿sí? Por lo tanto, está testificado la costumbre efectiva del pago de diezmos. Se pagaba el diezmo tanto del producto de la tierra como del ganado, según lo que indica el versículo 22. Vieron que en el versículo 23 aparece otra vez esto que se repite y se repite, el lugar que él elija. Bueno, la tierra de Canaán pertenecía ahora a Yahvé, por eso mismo el diezmo debía estar relacionado a una fiesta de un santuario, ¿sí? Entonces, por eso es que se repite esto del lugar que él elija, que va a ser identificado con ya lo habíamos visto esto en el capítulo 12, con esta insistencia del libro del Deuteronomio de la centralización del culto en un único santuario, que obviamente después terminará siendo el templo de Jerusalén, ¿no? En el versículo 24, para resolver la dificultad del transporte, se permitía el intercambio de dinero. Claro, si había un solo santuario, no todos iban a estar cerca de ese santuario. Entonces, obviamente, para algunos las distancias serían enormes para trasladar todos estos elementos. Entonces se permitía este intercambio. En el versículo 26 se hace la aclaración: te alegrarás junto con tu familia. Bueno, la comida sacrificial siempre significaba una fiesta, ¿no? Se daba en el contexto de una fiesta. Y con respecto al versículo 29, en el libro de los Números, capítulo 18, versículo 25 y siguientes, se da a entender que todos los diezmos eran asignados a los levitas. No sé si se acuerdan de esto, los que luego entregaban una 10ª parte a los sacerdotes. Bueno, como en muchos otros lugares, aquí los levitas también aparecen agrupados junto con otras clases de necesitados, ¿no? Habitualmente con los extranjeros, con los huérfanos, las viudas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya casi es como una frase hecha esto. Entramos en el capítulo 15. Vamos a leer ahora del versículo 1 al 18. Al cabo de cada 7 años harás una remisión. La remisión consiste en lo siguiente: todo acreedor condonará a su prójimo el préstamo que le haya concedido. No hará ninguna demanda a su prójimo, es decir, a su hermano, porque se ha proclamado una remisión en homenaje al Señor. Podrás, eso sí, demandar al extranjero, pero deberás liberar a tu hermano del derecho que tengas sobre él. Por lo demás, no habrá ningún pobre a tu lado, porque el Señor te bendecirá abundantemente en la tierra que Él te da como herencia. Con esta sola condición, que escuches su voz, practicando cuidadosamente todo este mandamiento que hoy te prescribo. Sí, el Señor tu Dios te bendecirá como te lo ha prometido. Tú prestarás a muchas naciones sin tener necesidad de pedirles prestado, y dominarás a muchas naciones sin que ellas te dominen. Si hay algún pobre entre tus hermanos en alguna de las ciudades del país que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Ábrele tu mano y préstale lo que necesite para remediar su indigencia. No abrigues en tu corazón estos perversos pensamientos. Ya está cerca el 7º año, el año de la remisión, mirando por eso con malos ojos a tu hermano pobre para no darle nada, porque él apelaría al Señor y tú te harías culpable de un pecado. Cuando le des algo, lo harás de buena gana. Así el Señor te bendecirá en todas tus obras y en todas las empresas que realices. Es verdad que nunca faltarán pobres en tu país. Por eso yo te ordeno: abre generosamente tu mano al pobre, al hermano indigente que vive en tu tierra. Si tu hermano hebreo, sea hombre o mujer, se vende a ti, te servirá durante 6 años, y el 7º año lo dejarás en libertad. Cuando le concedas la libertad, no lo envíes con las manos vacías. Llénalo de presentes tomados de tu ganado menor, de tu era y de tu lagar, haciéndolo partícipe de los bienes con que el Señor tu Dios te bendiga. Recuerda que tú fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por eso ahora te doy esta orden. Pero si Él te dice: no quiero alejarme de ti, porque te ama y ama también a tu familia y se siente feliz a tu lado, entonces tomarás una lesna y le perforarás la oreja contra la puerta de tu casa. Así será tu esclavo para siempre. Lo mismo deberías hacer con tu esclava. Que no te resulte penoso dejarlo en libertad, porque el servicio que te prestó durante 6 años vale el doble del salario de un jornalero. Entonces el Señor te bendecirá en todas tus empresas. Este tipo de predicación
parece ir dirigido más bien a las clases acomodadas, ¿no? Las que, conservadoras por naturaleza, eran seguramente las que más obstaculizaban todo este tipo de normativas de la reforma de Josías, ¿no? No olvidemos nunca el contexto del libro del Deuteronomio, ¿no? El humanitarismo del Deuteronomio tiene en este texto uno de sus puntos más altos, ¿no? Acá el tema social está muy, muy presente. Acuérdense que ya habíamos visto esto en el capítulo 5, versículo 12. La legislación del versículo 1 se trata de una antigua ley fundamental que era la llamada semitá o remisión. La misma ley, pero aplicada a la tierra, la encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 23, en el libro del Levítico, capítulo 25, y también en el primer libro de los Macabeos, en el capítulo 6. Esta sería entonces una interpretación y aplicación moderna de la ley a una esfera que en la antigua ley no estaba aplicada o no alcanzaba. Queda entonces de manifiesto, otra vez, como lo venimos diciendo a menudo, la influencia que ejercieron los profetas, especialmente los profetas del norte, los del siglo VIII, con su predicación, con este tono profundamente social, ¿no? En cuanto a los versículos 2 al 6, es difícil saber si esta ley fue respetada alguna vez, de hecho, ¿no? Si efectivamente se obraba de acuerdo a esta legislación. A partir del versículo 7, las dos secciones siguientes, lo que va del versículo 7 al 11 y del 12 al 18, tienen la forma de ley casuística, como una corriente en los códigos de los pueblos vecinos, ¿no? Se trata más de exhortaciones que de leyes en sentido estricto. En el versículo 11 dice, es verdad que nunca faltarán pobres en tu país. Bueno, esto lo cita Mateo en el capítulo 26, versículo 11. Pero fíjense, no sé si se dieron cuenta en el desarrollo del texto, que esta expresión está en contraste con lo que dice el versículo 4, que dice que no va a haber pobres en tu país, ¿no? Evidentemente acá otra vez juega el tema de las tradiciones fusionadas. Respecto del versículo 12, la ley de la remisión se aplicaba también a la esclavitud según lo que estaba indicado en el libro de la Alianza. ¿Se acuerdan? En el libro del Éxodo, capítulo 21, del 2 al 6. Probablemente habría que leer este versículo, me refiero al versículo 12 de nuestro texto, junto con la sección anterior, ya que los esclavos a los que aquí se hace referencia se habían vendido a sí mismos para pagar las deudas. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 34, versículo 8 al 16, vemos que esta ley no era observada y la necesidad de proteger al deudor, al deudor obviamente pobre, también aparece reflejada en la queja de Amós en el capítulo 2, versículo 6, cuando dice, venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias, ¿no? Evidentemente, como decíamos hace un ratito, toda esta legislación, y no sé si se cumplía tan al pie de la letra como está expresado acá. Es más, los profetas van a tener que salir permanentemente al cruce de que haya verdadera justicia en medio del pueblo, porque efectivamente no la había. En el versículo 15 aparece el recuerda que tú fuiste esclavo en Egipto. El significado religioso de esto aparece mucho más claro en su texto paralelo en el libro del Éxodo. Y vuelve a aparecer este tema de que si el esclavo se quería quedar, ¿se acuerdan? Se le perforaba la oreja como para quedar definitivamente como pertenencia al amo, ¿no? En el versículo 18, teniendo en cuenta que según Éxodo 21:32, un esclavo costaba 30 ciclos, no sé si se acuerdan, pero aparecía esa indicación, esta referencia puede implicar que la paga anual sería entonces aproximadamente de unos 10 ciclos, ¿no? Como para sacar las comparaciones en función de esto que dice el versículo 18. Sigo leyendo los versículos siempre del capítulo 15, ahora
los versículos 19 al 23. Consagra al Señor tu Dios todos los primogénitos machos de tu ganado mayor y menor. Tú no trabajarás con el primogénito de tus vacas, ni esquilarás al primogénito de tus ovejas. Los comerás cada año junto con tu familia en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor elija. Pero si es defectuoso, si es rengo, ciego o tiene cualquier otro defecto grave, no lo sacrificarás al Señor tu Dios. Lo comerás como se come una gacela o un ciervo. Podrán comerlo igualmente el puro y el impuro. Solo te abstendrás de comer la sangre. La derramarás en la tierra como si fuera agua. Bueno, esta norma modifica la prescripción de la tradición eloísta que habíamos leído ya en Éxodo 22-28, dado que ahora permite guardar los primogénitos del ganado hasta la fiesta anual del santuario. ¿Ven? Otra vez aparece una transformación de la ley en función de los intereses de la tradición deuteronomista de esto del santuario único. Entonces, bueno, hay que hacer las correcciones necesarias como para que la ley se pueda adaptar a la nueva situación. En Éxodo 13, 14, 15 se conserva tal vez la profesión de fe que se hacía en esta ocasión. Recuerdo el texto. Y cuando el día de mañana tu hijo te pregunte qué significa esto, tú le responderás: con el poder de tu mano el Señor nos sacó de Egipto, donde fuimos esclavos. Como el faraón se había obstinado en no dejarnos partir, el Señor hizo morir a todos los primogénitos machos de mi ganado y rescató a mi hijo primogénito. En el trasfondo está esto, evidentemente. En Deuteronomio, ya lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 26, del 5 al 10, encontraremos un paralelo de esta confesión de fe que acompañaba a la ofrenda también de la primera gavilla, con el tema de los granos. Esta antigua práctica se encuentra también en la tradición paralela de Éxodo capítulo 34 y en las tradiciones sacerdotales de Éxodo 13, Números 18 y Levítico 27. Leemos Deuteronomio capítulo 16 del versículo 1 al versículo 17. Solemniza el mes de Abib, celebrando en él la Pascua en honor del Señor tu Dios, porque una noche del mes de Abib él te hizo salir de Egipto. Inmola al Señor tu Dios como víctima pascual un animal del ganado mayor o menor en el lugar que él elija para constituirlo morada de su nombre. No comas la víctima con pan fermentado. Durante 7 días comerás pan sin levadura, que es un pan de aflicción, porque tú saliste precipitadamente de Egipto. Así te acordarás siempre del día en que saliste de Egipto. Estos 7 días la levadura no deberá verse en todo tu territorio y tampoco quedarán para el día siguiente restos de la carne sacrificada al atardecer del primer día. No inmoles la víctima pascual en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te dará. La inmolarás únicamente en el lugar que él elija para constituirlo morada de su nombre. Y lo harás al atardecer, cuando se ponga el sol, a la misma hora en que saliste de Egipto. Cocerás y comerás la víctima en el lugar que el Señor tu Dios elija, y a la mañana siguiente emprenderás el camino de regreso a tu casa. Durante 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día harás una asamblea litúrgica en honor del Señor tu Dios. Ese día no realizarás ningún trabajo. Cuenta 7 semanas a partir del momento en que empieces a cosechar, y al término de ellas celebrarás la fiesta de las semanas en honor del Señor tu Dios, llevando tus ofrendas voluntarias en la medida en que el Señor tu Dios te bendiga. Te alegrarás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que él elija para constituirlo morada de su nombre, junto con tu hijo y tu hija, con tu esclavo y tu esclava, con el levita que vive en tu ciudad y con el extranjero, el huérfano y la viuda que estén contigo. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y observa fielmente estas prescripciones. Celebra durante 7 días la fiesta de las chozas, apenas termines de recoger los frutos de tu era y de tu lagar. Te alegrarás durante la fiesta, junto con tu hijo y tu hija, con tu esclavo y tu esclava, y con el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vivan en tu ciudad.
7 días estarás de fiesta en honor del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todas tus cosechas y en todas tus obras, para que seas plenamente feliz. 3 veces al año todos los varones se presentarán delante del Señor tu Dios en el lugar elegido por Él, en la fiesta de los ázimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las chozas. Nadie se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno dará lo que pueda, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te haya otorgado. Bueno, el código, continuando con la legislación cultural, se refiere ahora a las 3 fiestas de peregrinación. La famosa la Pascua, la fiesta de las semanas y la de las tiendas o de las chozas. El calendario deuteronomista es posterior al que había aparecido en Éxodo capítulo 34, que pertenecía a la tradición yavista, y al de Éxodo 23, que pertenece a la tradición eloísta. En estos pasajes no se menciona la Pascua, no sé si se dieron cuenta. También podemos compararlo con el libro del Levítico, capítulo 23, y las normas que aparecen en el libro de los Números, capítulo 28, y con un texto tardío del profeta Ezequiel en el capítulo 45. La principal diferencia que encontramos aquí es, por un lado, la insistencia del Deuteronomio, esto que venimos repitiendo, ¿no?, en que se acuda al santuario central. ¿Vieron? El lugar que él elija aparece en el versículo 2, en el versículo 6, en el versículo 7. La fiesta está concebida realmente como una peregrinación. El término hebreo hak significa en realidad ambas cosas. Y por otro, en cuanto a la diferencia me estoy refiriendo, ¿no? Y por otro lado, la importancia que se le da a la Pascua, en este caso fusionada con el tema de los ázimos, ¿sí? En el versículo 1, Aviv es el nombre cananeo que significa espiga de trigo, designa el periodo de tiempo correspondiente a la época de marzo y abril. Después del destierro va a ser sustituido por el nombre babilónico más conocido por nosotros, que es el nombre de Nisan, para hablar de este mes. En cuanto a la Pascua, en Éxodo 12:1, ¿se acuerdan del famoso texto del libro del Éxodo, ¿no? Antes del cruce del mar. Es significativo que la Pascua del tiempo de Josías, que prácticamente coronó toda su reforma, se realizara siguiendo las prescripciones deuteronomistas. Si uno lee el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 21 al 23, sigue precisamente las pautas que aparecen en el libro en el Deuteronomio. Esto representa entonces una innovación, dado que anteriormente la Pascua se celebraba, al parecer, dentro del círculo familiar, ¿sí? Ahora, con este tema de la unidad del santuario, se traslada al templo. En el versículo 2 hay una indicación de un animal del ganado mayor o menor. En el texto paralelo del libro del Éxodo, en el capítulo 12, la elección del animal se limitaba a un cordero o un cabrito. Sin embargo, esta prescripción es posterior a la del Deuteronomio, ¿no? En el versículo 3, la Pascua y los ázimos coincidían de hecho en el tiempo y terminaron fusionándose, pero originariamente, acuérdense que eran 2 fiestas separadas. ¿Por qué? Y porque la primera correspondía a una sociedad seminómada y la segunda, que era la más antigua en realidad, a una población sedentaria, ¿no? Los versículos 4b al 7, junto con el versículo 3, forman una prescripción aparte, separada. La expresión el pan de la aflicción, el pan ázimo, bueno, es un alimento normal entre los beduinos, esto creo que lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Pero la falta de levadura se explica en el relato del Éxodo y en esta nota explicativa en relación con la salida apresurada de Egipto, ¿sí? Se le da una explicación teológica al pan sin levadura. Cocerás y comerás la víctima en el lugar que el Señor tu Dios elija, dice el versículo 7.
Esta norma sobre la cocción también fue cambiada más tarde. En el versículo 8, una asamblea litúrgica en honor del Señor, se refiere a la gran asamblea de la Pascua. Esto va a volver a aparecer en el libro de Josué, en el segundo libro de los Reyes, en el libro de Esdras, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 9 pasa al tema de la fiesta de las semanas, la que se llamaba Shavuot, corresponde a la cosecha del trigo. Más tarde fue conocida como la fiesta de Pentecostés, y se la va a relacionar con el don de la ley, o el don de la alianza. La cosecha, como símbolo de los frutos de la tierra, estaba puesta en paralelo a la ley como fruto de la Pascua, ¿no? Este es el sentido teológico que va a tener esta fiesta. En el versículo 13 se habla de la fiesta de las tiendas o chozas, la conocida con el nombre de Sukkot. Se la conocía en los calendarios más antiguos como fiesta de la recolección. Se realizaba a fin de año, o sea, en otoño. Parece haber sido la gran fiesta de la federación, ¿se acuerdan cuando hablamos de la anfictionía, ¿no? Que se lograron entre las tribus antes de la monarquía. Ya vamos a ver cuando nos metamos en el libro de los jueces. En el capítulo 21 vamos a encontrar referencia a esto, lo mismo que en el primer libro de Samuel en el capítulo 1. Tal vez llegó a ser una fiesta de Año Nuevo semejante a la que se celebran en otros países del próximo Oriente Antiguo, ¿no? Era también la fiesta de la renovación de la alianza. Versículo 16. El resumen final se funda en el código eloísta que está en el libro del Éxodo capítulo 23 y fue reelaborado con este principio de la unidad del santuario que venimos comentando. En ese mismo versículo 16 dice, se presentarán. Esta traducción surgió de la vocalización del texto masorético, que está el verbo en pasivo, y de la traducción de los 70, pero la construcción gramatical y el contexto invitan a traducir esta expresión por verán el rostro de Yahvé. Sería una traducción más correcta, que es una frase que estaría resaltando el tema de la visita al santuario, que sería mucho más coherente. Sin embargo, en casi todas las traducciones vamos a encontrar esta que encontramos en la nuestra, ¿no? en el texto del libro del pueblo de Dios.